Dado pues es notorio, que en aquel mar donde dicen había la dicha isla, no hayan fondo hoy día los marineros, por más brazas de sonda que den más es sin consideración querer disputar de cosas, que, o se contaron por pasatiempo, o ya que se tenga la cuenta que es razón con la gravedad de Platón, puramente se dijeron para significar, como en pintura, la prosperidad de una ciudad, y su perdición tras ella el argumento que hacen para probar que realmente hubo isla Atlántida, de que aquel mar hoy día se nombra el mar Atlántico, es de poca importancia, pues sabemos que en la última Mauritania está el monte Atlante, del cual siente Plinio 109 que se le puso al mar el nombre de Atlántico y sin esto el mismo Plinio refiere, que frontero del dicho monte está una isla llamada Atlántida, la cual dice ser muy pequeña y muy ruin capítulos xi y que es falsa la opinión de muchos, que afirman venir los indios del linaje de los judíos ya que por la isla Atlántida no se abre camino para pasar los indios al Nuevo Mundo, paréceles a otros, que debió de ser el camino el que escribe Esdras 110 en el cuarto libro, donde dice así, y porque le viste que recogía así otra muchedumbre pacífica, sabrás que estos son los 10 tribus que fueron llevados en cautiverio en tiempo del rey Osee, al cual llevó cautivos Salmanasar, rey de los asirios, y a estos los pasó a la otra parte del río, y fueron trasladados a otra tierra. Ellos tuvieron entre sí acuerdo y determinación de dejar la multitud de los gentiles, y de pasarse a otra región más apartada, donde nunca habitó el género humano, para guardar siquiera allí su ley, la cual no habían guardado en su tierra. Entraron, pues, por unas entradas angostas del río Eufrates, porque hizo el Altísimo entonces con ellos sus maravillas, y detuvo las corrientes del río, hasta que pasasen porque por aquella región era el camino muy largo de año y medio, y llámase aquella región Arzaret. Entonces habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comenzaren a venir, volverá el Altísimo a detener otra vez las corrientes del río, para que puedan pasar. Por eso viste aquella muchedumbre con paz. Esta escritura de Esdras quieren algunos acomodar a los indios, diciendo que fueron de Dios llevados, donde nunca habitó el género humano, y que en la tierra que moran es tan apartada, que tiene año y medio de camino para ir a ella, y que esta gente es naturalmente pacífica, que procedan los indios del linaje de judíos. El vulgo tiene por indicio cierto el ser medrosos, y descaídos, y muy ceremoniáticos, y agudos y mentirosos. De más de eso dicen, que su hábito parece el propio que usaban judíos, porque usan de una túnica o camiseta, y de un manto rodeado encima, traen los pies descalzos, o su calzado es unas suelas asidas por arriba, que ellos llaman hojotas, y que este haya sido el hábito de los hebreos. Dicen, que consta así por sus historias, como por pinturas antiguas, que los pintan vestidos en este traje y que estos dos vestidos, que solamente traen los indios, eran los que puso en apuesta Sansón, que la escritura 111 nombra tunicam pes indonem, y es lo mismo que los indios dicen camiseta y manta, mas todas estas son conjeturas muy livianas, y que tienen mucho más contra sí, que por sí sabemos que los hebreos usaron letras, en los indios no hay rastro de ellas. Los otros eran muy amigos del dinero, estos no se les da cosa a los judíos. Si se vieran no estar circuncidados, no se tuvieran por judíos. Los indios poco ni mucho no se retajan, ni han dado jamás en esa ceremonia, como muchos de los de Etiopía y del Oriente, más que tiene que ver, siendo los judíos tan amigos de conservar su lengua y antigüedad, y tanto que en todas las partes del mundo que hoy viven, se diferencian de todos los demás, que en solas las Indias a ellos se les haya olvidado su linaje, su ley, sus ceremonias, su Mesías, y finalmente todo su judaísmo. Lo que dicen de ser los indios medrosos, y supersticiosos, y agudos y mentirosos, cuanto a lo primero, no es eso general a todos ellos. Hay naciones entre estos bárbaros muy ajenas de todo eso, hay naciones de indios bravísimos y atrevidísimos, hay las muy botas y groseras de ingenio de ceremonias y supersticiones. Siempre los gentiles fueron amigos el traje de sus vestidos, la causa porque es el que se refiere, es, por ser el más sencillo y natural del mundo, que apenas tiene artificio, y así fue común antiguamente no solo a hebreos, sino a otras muchas naciones. Pues ya la historia de Esdras, si se ha de hacer caso de escrituras apócrifas, más contradice, que ayuda su intento, porque allí se dice que los 10 tribus huyeron la multitud de gentiles, por guardar sus ceremonias y ley, mas los indios son dados a todas las idolatrías del mundo, pues las entradas del río Eufrates,
Vean bien los que eso sienten, en qué manera pueden llegar al nuevo orbe, y vean si han de volver por allí los indios, como se dice en el lugar referido, y no sé yo por qué se han de llamar estos gente pacífica, siendo verdad, que perpetuamente se han perseguido con guerras mortales unos a otros. En conclusión, no veo que el Eufrates apócrifo de Esdras dé mejor paso a los hombres para el nuevo orbe, que le daba la Atlántida encantada y fabulosa de Platón. Capítulos XI. ¿Por qué aún no se puede averiguar bien el origen de los indios? Pero cosa es mejor de hacer desechar lo que es falso del origen de los indios, que determinar la verdad, porque ni hay escritura entre los indios, ni memoriales ciertos de sus primeros fundadores, y por otra parte, en los libros de los que usaron letras, tampoco hay rastro del nuevo mundo, pues ni hombres, ni tierra, ni aun cielo les pareció a muchos de los antiguos, que no habían aquestas partes, y así no puede escapar de ser tenido por hombre temerario y muy arrojado el que se atreviere a prometer lo cierto de la primera origen de los indios, y de los primeros hombres que poblaron las Indias. Mas así a bulto y por discreción podemos colegir de todo el discurso arriba hecho, que el linaje de los hombres se vino pasando poco a poco, hasta llegar al nuevo orbe, ayudando a esto la continuidad o vecindad de las tierras, y a tiempos a alguna navegación, y que este fue el orden de venir, y no hacer armada de propósito, ni suceder algún grande naufragio, aunque también pudo haber en parte algo de esto, porque siendo aquestas regiones larguísimas, y habiendo en ellas innumerables naciones, bien podemos creer, que unos de una suerte, y otros de otra se vinieron en fin a poblar. Más al fin, en lo que me resumo es, que el continuarse la tierra de Indias con esotras del mundo, a lo menos estar muy cercanas, ha sido la más principal y más verdadera razón de poblarse las Indias, y tengo para mí, que el nuevo orbe de Indias occidentales, no ha muchos millares de años que las habitan hombres, y que los primeros que entraron en ellas, mas eran hombres salvajes y cazadores, que no gente de república, y pulida, y que aquellos aportaron al nuevo mundo por haberse perdido de su tierra, o por hallarse estrechos y necesitados de buscar nueva tierra, y que hallándola comenzaron poco a poco a poblarla, no teniendo más ley que un poco de luz natural, y esa muy obscurecida, y cuando mucho algunas costumbres que les quedaron de su patria primera, aunque no es cosa increíble de pensar, que aunque hubiesen salido de tierras de policía, y bien gobernadas, se les olvidase todo con el largo tiempo, y poco uso, pues es notorio que aún en España y en Italia se hallan manadas de hombres, que si no es el gesto y figura, no tienen otra cosa de hombres. Así que por este camino vino a haber una barbaridad infinita en el nuevo mundo. Capítulo XXB. Chica, ¿qué es lo que los indios suelen contar de su origen? Saber lo que los mismos indios suelen contar de sus principios y origen, no es cosa que importa mucho, pues más parecen sueños los que refieren, que historias hay entre ellos. Comúnmente gran noticia y mucha plática del diluvio, pero no se puede bien determinar, si el diluvio, que estos refieren, es el universal que cuenta la Divina Escritura, o si fue algún otro diluvio o inundación particular de las regiones en que ellos moran. Más, de que en aquestas tierras hombres expertos dicen, que se ven señales claras de haber habido alguna grande inundación. Yo más llego al parecer de los que sienten, que los rastros y señales que hay de diluvio no son del de Noé, sino de algún otro particular, como el que cuenta Platón, o el que los poetas cantan de Deucalión. Como quiera que sea, dicen los indios, que con aquel su diluvio se ahogaron todos los hombres, y cuentan, que de la gran laguna Titiaca salió un Viracocha, el cual hizo asiento en Tiahuanaco, donde se ven hoy ruinas y pedazos de edificios antiguos y muy extraños, y que de allí vinieron al Cusco, y así volvió a multiplicarse el género humano. Muestran en la misma laguna una isleta, donde fingen que se escondió y conservó el sol, y por eso antiguamente le hacían allí muchos sacrificios, no solo de ovejas, sino de hombres también. Otros cuentan, que de cierta cueva por una ventana salieron 6, o no sé cuántos hombres, y que estos dieron principio a la propagación de los hombres, y es donde llaman Pacar y Tampo por esa causa. Y así tienen por opinión, que los Tambos son el linaje más antiguo de los hombres de aquí. Dicen, que procedió Mango Capa, al cual reconocen por el fundador y cabeza de los incas, y que de este procedieron 2 familias, o linajes, uno de Anán Cusco, otro de Urín Cusco. Refieren que los reyes incas, cuando hacían guerra y conquistaban diversas provincias, daban por razón con que justificaban la guerra, que todas las gentes les debían reconocimiento,
pues de su linaje y su patria se había renovado el mundo y así a ellos se les había revelado la verdadera religión y culto del cielo. Más de que sirve añadir más, pues todo va lleno de mentira, y ajeno de razón. Lo que hombres doctos afirman y escriben es, que todo cuanto hay de memoria y relación de estos indios llega a 400 años, y que todo lo de antes es pura confusión y tinieblas, sin poderse hallar cosa cierta y no es de maravillar, faltándoles libros y escritura. En cuyo lugar aquella su tan especial cuenta de los quipocamayos es harto y muy mucho, que pueda dar razón de 400 años haciendo yo diligencia para entender de ellos de qué tierras, y de qué gente pasaron a la tierra en que viven. Hallélos tan lejos de dar razón de esto, que antes tenían por muy llano, que ellos habían sido criados desde su primera origen en el mismo nuevo orbe donde habitan, a los cuales desengañamos con nuestra fe, que nos enseña, que tú los hombres proceden de un primer hombre. 112 Hay conjeturas muy claras, que por gran tiempo no tuvieron estos hombres reyes, ni república concertada, sino que vivían por Betrias, como ahora los floridos, y los chiriguanas, y los brasiles, y otras muchas naciones, que no tienen ciertos reyes, sino conforme a la ocasión que se ofrece en guerra o paz, eligen sus caudillos, como se les antoja, mas con el tiempo algunos hombres, que en fuerzas y habilidad se aventajaban a los demás, comenzaron a señorear y mandar, como antiguamente en Embrot 113, y poco a poco creciendo vinieron a fundar los reinos de Perú y de México, que nuestros españoles hallaron, que aunque eran bárbaros, pero hacían grandísima ventaja a los demás indios. Así que la razón dicha persuade, que se haya multiplicado y procedido el linaje de los indios por la mayor parte de hombres salvajes y fugitivos, y esto baste cuanto a lo que del origen de estas gentes se ofrece tratar, dejando lo demás para cuando se traten sus historias más por extenso. Fin del libro primero. Libro segundo de la Historia Natural y Moral de las Indias. Capítulo primero. Que se ha de tratar de la naturaleza de la equinoccial, estando la mayor parte del nuevo mundo que se ha descubierto, debajo de la región de en medio del cielo, que es la que los antiguos llaman Tórrida Zona, teniéndola por inhabitable. Es necesario para saber las cosas de Indias, entender la naturaleza y condición de esta región. No me parece a mí que dijeron mal los que afirmaron, que el conocimiento de las cosas de Indias dependía principalmente del conocimiento de la equinoccial, porque casi toda la diferencia que tiene un orbe del otro, procede de las propiedades de la equinoccial, y es de notar, que todo el espacio que hay entre los dos trópicos, se ha de reducir y examinar como por regla propia por la línea de en medio, que es la equinoccial, llamada así, porque cuando anda el sol por ella, hacen todo el universo mundo iguales noches y días, y también porque los que habitan debajo de ella, gozan todo el año de la propia igualdad de noches y días. En esta línea equinoccial hallamos tantas y tan admirables propiedades, que con gran razón despiertan y avivan los entendimientos para inquirir sus causas, guiándonos no tanto por la doctrina de los antiguos filósofos, cuanto por la verdadera razón y cierta experiencia. Capítulo y que les movió a los antiguos a tener por cosa sin duda que la tórrida era inhabitable ahora, pues, tomando la cosa de sus principios, nadie puede negar lo que clarísimamente vemos, que el sol con llegar se calienta, y con apartarse enfría. Testigos son de esto los días y las noches, testigos el invierno y el verano, cuya variación, y frío, y calor se causa de acercarse, o alejarse el sol. Lo segundo, y no menos cierto, cuanto se acerca más el sol, y hiere más derechamente con sus rayos, tanto más quema la tierra. Vese claramente esto en el fervor del mediodía, y en la fuerza del estío. De aquí se saca e infiere bien a lo que parece, que en tanto será una tierra más fría, cuanto se apartare más del movimiento del sol. Así experimentamos que las tierras que se allegan más al septentrión y norte, son tierras más frías, y al contrario las que se allegan más al zodiaco, donde anda el sol, son más calientes. Por esta orden exceden ser cálida la Etiopía a la África y Berbería, y estas a la Andalucía, y Andalucía a Castilla y Aragón, y estas a Vizcaya y Francia, y cuanto más septentrionales, tanto son estas y las demás provincias menos calientes, y así por el consiguiente las que se van más llegando al sol, y son heridas más derecho con sus rayos, sobrepujan en participar más el fervor del sol. Añaden algunos otra razón para lo mismo, y es el movimiento del cielo, que dentro de los trópicos es velocísimo, y cerca de los polos tardísimo, de donde concluyen, que la región que rodea el zodiaco tiene tres causas para abrasarse de calor: una la vecindad del sol, otra herirla derechos sus rayos,
La tercera, participar el movimiento más apresurado del cielo. Cuanto al calor y al frío, lo que está dicho es lo que el sentido y la razón parece que de conformidad afirman. Cuanto a las otras dos cualidades, que son humedad y sequedad, que diremos lo mismo sin falta, porque la sequedad parece causarla el acercarse el sol, y a la humedad el alejarse el sol, porque la noche, como es más fría que el día, así también es más húmeda, el día como más caliente, así también más seco el invierno, cuando el sol está más lejos, es más frío y más lluvioso, el verano. Cuando el sol está más cerca, es más caliente y más seco, porque el fuego, así como va cociendo o quemando, así va juntamente enjugando y secando. Considerando, pues, lo que está dicho, Aristóteles y los otros filósofos atribuyeron a la región media, que llaman tórrida, juntamente exceso de calor y de sequedad, y así dijeron, que era a maravilla abrasada y seca, y por el consiguiente del todo falta de aguas y de pastos, y siendo así, forzoso había de ser muy incómoda y contraria a la habitación humana. Capítulo 3. Que la tórrida zona es humedísima, y que en esto se engañaron mucho los antiguos, siendo al parecer todo lo que se ha dicho y propuesto verdadero, y cierto y claro. Con todo eso, lo que de ello se viene a inferir es muy falso, porque la región media, que llaman tórrida, en realidad de verdad la habitan hombres, y la hemos habitado mucho tiempo, y es su habitación muy cómoda y muy apacible. Pues si es así, y es notorio que de verdades no se pueden seguir falsedades, siendo falsa la conclusión, como lo es, conviene que volvamos atrás por los mismos pasos, y miremos atentamente los principios, en donde pudo haber yerro y engaño. Primero diremos cuál sea la verdad, según la experiencia certísima nos la ha mostrado, y después probaremos, aunque es negocio muy arduo, a dar la propia razón conforme a buena filosofía. Era lo postrero que se propuso arriba, que la sequedad tanto es mayor, cuanto el sol está más cercano a la tierra. Esto parecía cosa llana y cierta, y no lo es, sino muy falsa, porque nunca hay mayores lluvias, y copia de aguas en la tórrida zona, que al tiempo que el sol anda encima muy cercano. Es cierto, cosa admirable y dignísima de notar, que en la tórrida zona aquella parte del año es más serena y sin lluvias, en que el sol anda más apartado, y al revés, ninguna parte del año es más llena de lluvias, y nublados y nieves, donde ellas caen, que aquella en que el sol anda más cercano y vecino. Los que no han estado en el nuevo mundo, por ventura tendrán esto por increíble, y aun a los que han estado, si no han parado la atención en ello, también quizá les parecerá nuevo, mas los unos y los otros con facilidad se darán por vencidos, en advirtiendo a la experiencia certísima de lo dicho en este Perú, que mira al polo del sur o antártico, entonces está el sol más lejos, cuando está más cerca de Europa, como es en mayo, junio, julio, agosto, que anda muy cerca al trópico de Cancro. En estos meses dichos es grande la serenidad del Perú, no hay lluvias, ni caen nieves, todos los ríos corren muy menguados, y algunos se agotan más después, pasando el año adelante, y acercándose el sol al círculo de Capricornio, comienzan luego las aguas, lluvias, y nieves, y grandes crecientes de los ríos, es a saber, desde octubre hasta diciembre. Y cuando volviendo el sol de Capricornio hiere encima de las cabezas en el Perú, ahí es el furor de los aguaceros, y grandes lluvias, y muchas nieves, y las avenidas bravas de los ríos, que es al mismo tiempo que reina el mayor calor del año, es a saber, desde enero hasta mediado marzo. Esto pasa así todos los años en esta provincia del Perú, sin que haya quien contradiga. En las regiones que miran al polo ártico pasada la equinoccial, acaece entonces todo lo contrario, y es por la misma razón, ahora tomemos a Panamá y toda aquella costa, ahora la Nueva España, ahora las islas de Barlovento, Cuba, Española, Jamaica, San Juan de Puerto Rico, hallaremos sin falta que desde principio de noviembre hasta abril gozan del cielo sereno y claro, y es la causa, que el sol, pasando la equinoccial hacia el trópico de Capricornio, se aparta entonces de las dichas regiones más que en otro tiempo del año, y por el contrario, en las mismas tierras vienen aguaceros bravos, y muchas lluvias, cuando el sol se vuelve hacia ellas, y les anda más cerca, que es desde junio hasta septiembre, porque las hiere más cerca y más derechamente en esos meses. Lo mismo está observado en la India Oriental, y por la relación de las cartas de allá parece ser así, así que es la regla general, aunque en algunas partes por especial causa padezca excepción, que en la región media o tórrida zona, que todo es uno,
Cuando el sol se aleja, es el tiempo sereno y hay más sequedad, cuando se acerca, es lluvioso y hay más humedad, y conforme al mucho o poco apartarse el sol. Así es tener la tierra más o menos copia de aguas capítulo y que fuera de los trópicos es al revés que en la tórrida, y así hay más aguas cuando el sol se aparta más. Fuera de los trópicos acaece todo lo contrario, porque las lluvias con los fríos andan juntas, y el calor con la sequedad en toda Europa es esto muy notorio y en todo el mundo viejo en todo el mundo nuevo pasa de la misma suerte, de lo cual es testigo todo el reino de Chile, el cual por estar ya fuera del círculo de Capricornio, y tener tanta altura como España, pasa por las mismas leyes de invierno y verano, excepto que el invierno es allá, cuando en España verano, y al revés, por mirar al polo contrario, y así en aquella provincia vienen las aguas con gran abundancia juntas con el frío, al tiempo que el sol se aparta más de aquella región, que es desde que comienza abril hasta todo septiembre el calor y la sequedad vuelven cuando el sol se vuelve a acercar allá, finalmente pasa al pie de la letra lo mismo que en Europa de ahí procede, que así en los frutos de la tierra, como en ingenios, es aquella tierra más allegada a la condición de Europa, que otra de aquestas Indias lo mismo por el mismo orden, según cuentan, acaece en aquel gran pedazo de tierra, que más adelante de la interior Etiopía se va alargando, al modo de punta, hasta el cabo de Buena Esperanza y así dicen ser esta la verdadera causa de venir el tiempo de este o las inundaciones del Nilo, de las cuales tanto los antiguos disputaron porque aquella región comienza por abril, cuando ya el sol pasa del signo de Aries, a tener aguas de invierno, que lo es ya allí, y estas aguas, que parte proceden de nieves, parte de lluvias, van hinchando aquellas grandes lagunas, de las cuales, según la verdadera y cierta geografía, procede el Nilo. Y así van poco a poco ensanchando sus corrientes, y al cabo de tiempo corriendo larguísimo trecho vienen a inundar a Egipto al tiempo del estío, que parece cosa contra naturaleza, y es muy conforme a ella porque al mismo tiempo es estío en Egipto, que está al trópico de Cancro, y es fino invierno en las fuentes y lagunas del Nilo, que están al otro trópico de Capricornio. Hay en la América otra inundación muy semejante a esta del Nilo, y es en el Paraguay, o Río de la Plata por otro nombre, el cual cada año, cogiendo infinidad de aguas, que se vierten de las sierras del Perú, sale tan desaforadamente de madre, y baña tan poderosamente toda aquella tierra, que les es forzoso a los que habitan en ella por aquellos meses pasar su vida en barcos, o canoas, dejando las poblaciones de tierra. Capítulo B chica que dentro de los trópicos los aguas son en el estío o tiempo de calor, y de la cuenta del verano e invierno en resolución, en las dos regiones, o zonas templadas, el verano se concierta con el calor y la sequedad. El invierno se concierta con el frío y humedad, mas dentro de la tórrida zona no se conciertan entre sí de ese modo las dichas cualidades porque al calor siguen las lluvias. Al frío llamo falta de calor excesivo sigue la serenidad de aquí procede, que siendo verdad que en Europa el invierno se entiende por el frío y por las lluvias, y el verano por la calor y por la serenidad, nuestros españoles en el Perú y Nueva España, viendo que aquellas dos cualidades no se aparean, ni andan juntas como en España, llaman invierno al tiempo de muchas aguas, y llaman verano al tiempo de pocas, o ningunas en lo cual llanamente se engañan, porque por esta regla dicen, que el verano es en la sierra del Perú desde abril hasta septiembre, porque se alzan entonces las aguas, y de septiembre a abril dicen que es invierno, porque vuelven las aguas, y así afirman, que en la sierra del Perú es verano, al mismo tiempo que en España, invierno, ni más ni menos y cuando el sol anda por el cenit de sus cabezas, entonces creen que es finísimo invierno, porque son las mayores lluvias pero esto es cosa de risa, homo de quien habla sin letras, porque así como el día se diferencia de la noche por la presencia del sol, y por su ausencia en nuestro hemisferio, según el movimiento del primer móvil, y esa es la definición del día y de la noche, así ni más ni menos se diferencia el verano del invierno, por la vecindad del sol, o por su apartamiento, según el movimiento propio del mismo sol, y esa es su definición. Luego entonces en realidad de verdad es verano, cuando el sol está en la suma cercanía, y entonces invierno, cuando está en el sumo apartamiento al apartamiento y allegamiento del sol síguese el calor y el frío, o templanza necesariamente, mas el llover o no llover, que es humedad o sequedad, no se siguen necesariamente y así se colige contra el vulgar parecer de muchos, que en el Perú el invierno es sereno y sin lluvias,
y el verano es lluvioso, y no al revés, como el vulgo piensa, que el invierno es caliente, y el verano frío. El mismo yerro es poner la diferencia que ponen entre la sierra y los llanos del Perú. Dicen, que cuando en la sierra es verano, en los llanos es invierno, que es abril, mayo, junio, julio, agosto, porque entonces la sierra goza de tiempo muy sereno, y son los soles sin aguaceros, y al mismo tiempo en los llanos hay niebla, y la que llaman gariana, que es una mollina o humedad muy mansa, con que se encubre el sol, más como está dicho, verano e invierno por la vecindad, o apartamiento del sol, se han de determinar, y siendo así que en todo el Perú, así en sierra, como en llanos, a un mismo tiempo se acerca y aleja el sol, no hay razón para decir, que cuando es verano en una parte, es en la otra invierno, aunque en esto de vocablos no hay para qué debatir. Llámenlo como quisieren, y digan que es verano cuando no llueve, aunque haga más calor, poco importa. Lo que importa es saber la verdad que está declarada, que no siempre se alzan las aguas con acercarse más el sol, antes en la tórrida zona es ordinario lo contrario. Capítulo vi que la tórrida tiene gran abundancia de aguas y pastos, por más que Aristóteles lo niegue según lo que está dicho. Bien se puede entender, que la tórrida zona tiene agua, y no es seca, lo cual es verdad en tanto grado, que en muchedumbre y dura de aguas hace ventaja a las otras regiones del mundo, salvo en algunas partes que hay arenales, o tierras desiertas, y yermas, como también acaece en las otras partes del mundo de las aguas del cielo. Ya se ha mostrado, que tiene copia de lluvias, de nieves, de escarchas, que especialmente abundan en la provincia del Perú, de las aguas de tierra, como son ríos, fuentes, arroyos, pozos, charcos, lagunas. No se ha dicho hasta ahora nada, pero siendo ordinario responder las aguas de abajo a las de arriba, bien se deja también entender que las habrá ahí, pues, tanta abundancia de aguas manantiales, que no se hallará que el universo tenga más ríos, ni mayores, ni más pantanos y lagos. La mayor parte de la América, por esta demasía de aguas no se puede habitar, porque los ríos con los aguaceros de verano salen bravamente de madre, y todo lo desbaratan, y el lodo de los pantanos y atolladeros por infinitas partes no consiente pasarse. Por eso los que habitan cerca del Paraguay, de que arriba hicimos mención, en sintiendo la creciente del río, antes que llegue de avenida, se meten en sus canoas, y allí ponen su casa y hogar, y por espacio cuasi de 3 meses nadando guarecen sus personas y atillo envolviendo a su madre el río. También ellos vuelven a sus moradas, que aún no están del todo enjutas. Está la grandeza de este río, que si se juntan en uno el Nilo, y Ganges, y Eufrates no le llegan con mucho. Pues qué diremos del río Grande de la Magdalena, que entra en la mar entre Santa Marta y Cartagena, y que con razón le llaman el río Grande. Cuando navegaba por allí, me admiró ver, que 10 leguas la mar adentro hacía clarísima señal de sus corrientes, que sin duda toman de ancho 2 leguas y más, no pudiéndolas vencer allí las olas e inmensidad del mar océano. Más hablándose de ríos, con razón pone silencio a todos los demás aquel gran río, que unos llaman de las Amazonas, otros Marañón, otros el río de Orellana, al cual hallaron y navegaron los nuestros españoles, y cierto estoy en duda, si le llame río, o si mar corre este río desde las sierras del Perú, de las cuales coge inmensidad de aguas, de lluvias y de ríos, que va recogiendo en sí, y pasando los grandes campos y llanadas del Paititi, y del Dorado, y de las Amazonas. Sale en fin al océano, y entra en el cuasi frontero de las islas Margarita y Trinidad, pero van tan extendidas sus riberas, especial en el postrer tercio, que hace en medio muchas y grandes islas, y lo que parece increíble, yendo por medio del río, no miran los que miran, sino cielo y río, aún cerros muy altos cercanos a sus riberas. Dicen que se les encubren con la grandeza del río, la anchura y grandeza tan maravillosa de este río, que justamente se puede llamar emperador de los ríos. Supimos la de buen original, que fue un hermano de nuestra compañía que siendo mozo le anduvo, y navegó todo, hallándose a todos los sucesos de aquella extraña entrada, que hizo de Pedro de Orsua, y a los motines y hechos tan peligrosos del perverso Diego de Aguirre, de todos los cuales trabajos y peligros le libró el Señor, para hacerle de nuestra compañía tales, pues, son los ríos que tiene, la que llaman tórrida, seca y quemada región,
a la cual Aristóteles, y todos los antiguos tuvieron por pobre, y falta de aguas y pastos, y porque he hecho mención del río Marañón, en razón de mostrar la abundancia de aguas que hay en la Tórrida, paréceme tocar algo de la gran laguna que llaman Titicaca, la cual cae en la provincia del Collao. En medio de ella entran en este lago más de 10 ríos muy caudalosos, tiene un solo desaguadero, y ese no muy grande, aunque a lo que dicen es hondísimo, en el cual no es posible hacer puente, por la hondura y anchura del agua, ni se pasa en vareas, por la furia de la corriente, según dicen pásase con notable artificio, propio de indios, por una puente de paja, echada sobre la misma agua, que por ser materia tan liviana no se hunde, y es pasaje muy seguro y muy fácil. Rodea la dicha laguna cuasi 80 leguas, el lago será cuasi de 35, el ancho mayor será de 15 leguas, tiene islas, que antiguamente se habitaron y labraron, ahora están desiertas. Crea gran copia de un género de junco, que llaman los indios totora, de la cual se sirven para 1000 cosas, porque es comida para puercos, y para caballos, y para los mismos hombres, y de ella hacen casa, y fuego, y barco, y cuanto es menester, tanto hallan los suros en su totora. Son estos suros tan brutales, que ellos mismos no se tienen por hombres. Cuéntase de ellos, que preguntados qué gente eran, respondieron, que ellos no eran hombres, sino uros, como si fuera otro género de animales. Halláronse pueblos enteros de uros, que moraban en la laguna en sus balsas de tótora, trabadas entre sí, y atadas a algún peñasco, y acaecíales levarse de allí, y mudarse todo un pueblo a otro sitio, y así buscando hoy a donde estaban ayer, no hallarse rastro de ellos, ni de su pueblo de esta laguna, habiendo corrido el desaguadero como 50 leguas, se hace otra laguna menor, que llaman de Paria, y tiene esta también sus isletas, y no se le sabe desaguadero. Piensan muchos que corre por debajo de tierra, y que va a dar en el mar del sur, y traen por consecuencia un brazo de río, que se ve entrar en la mar de muy cerca, sin saber su origen. Yo antes creo que las aguas de esta laguna se resuelven en la misma con el sol. Baste esta digresión, para que conste cuán sin razón condenaron los antiguos a la región media por falta de aguas, siendo verdad, que así del cielo como del suelo tiene copiosísimas aguas. Capítulo 7. Trátase la razón, porque el sol fuera de los trópicos, cuando más dista, levanta aguas, y dentro de ellos al revés, cuando está más cerca, pensando muchas veces con atención, de qué causa proceda ser la equinoccial tan húmeda, como he dicho, deshaciendo el engaño de los antiguos, no se me ha ofrecido otra, sino es que la gran fuerza que el sol tiene en ella, atrae, y levanta grandísima copia de vapores de todo el océano, que está allí tan extendido, y juntamente con levantar mucha copia de vapores, con grandísima presteza los deshace, y vuelven lluvias que provengan las lluvias y aguaceros del bravísimo ardor. Pruébase por muchas y manifiestas experiencias. La primera es la que ya he dicho, que el llover en ella es al tiempo que los rayos hieren más derechos, y por eso más recios, y cuando el sol ya se aparta, y se va templando el calor, no caen lluvias ni aguaceros. Según esto, bien se infiere, que la fuerza poderosa del sol es la que allí causa las lluvias. Ítem, se ha observado, y es así en el Perú, y en la Nueva España, que por toda la región tórrida los aguaceros y lluvias vienen de ordinario después de mediodía, cuando ya los rayos del sol han tomado toda su fuerza, por las mañanas. Por maravilla llueve, por lo cual los caminantes tienen aviso de salir temprano, y procurar para mediodía tener hecha su jornada, porque lo tienen por tiempo seguro de mojarse. Esto saben bien los que han caminado en aquestas tierras. También dicen algunos prácticos, que el mayor golpe de lluvias es cuando la luna está más llena, aunque, por decir verdad, yo no he podido hacer juicio bastante de esto, aunque lo he experimentado algunas veces. Así que el año, el día y el mes todo da a entender la verdad dicha, que el exceso de calor en la tórrida causa las lluvias. La misma experiencia enseña lo propio en cosas artificiales, como las alquitaras y alambiques que sacan agua de hierbas o flores, porque la vehemencia del fuego encerrado levanta arriba copia de vapores, y luego apretándolos, por no hallar salida, los vuelve en agua y licor. La misma filosofía pasa en la plata y oro, que se saca por azogue, porque si es el fuego poco y flojo, no se saca casi nada del azogue, si es fuerte, evapora mucho el azogue, y topando arriba con lo que llaman sombrero, luego se vuelve licor, y gotea abajo. Así que la fuerza grande del calor, cuando haya materia aparejada, hace ambos efectos,
Uno de levantar vapores arriba, otro de derretirlos luego, y volverlos en licor, cuando hay estorbo para consumirlos y gastarlos, y aunque parezcan cosas contrarias, que el mismo sol cause las lluvias en la tórrida, por estar muy cercano, y el mismo sol las cause fuera de ella, por estar apartado, y aunque parece repugnante lo uno a lo otro, pero bien mirado no lo es en realidad. De verdad, mil efectos naturales proceden de causas contrarias. Por el modo diverso ponemos a secar la ropa mojada al fuego, que calienta, y también al aire, que enfría. Los adobes se secan, y cuajan, con el sol, y con el hielo. El sueño se provoca con ejercicio moderado. Si es demasiado, y si es muy poco o ninguno, quita el sueño el fuego. Si no le echan leña, se apaga. Si le echan demasiada leña también se apaga. Si es proporcionada, susténtase y crece para ver. Ni ha de estar la cosa muy cerca de los ojos, ni muy lejos. En buena distancia se ve, en demasiada se pierde, y muy cercana tampoco se ve si los rayos del sol son muy flacos. No levantan nieblas de los ríos, si son muy recios, tan presto como levantan vapores, los deshacen, y así el moderado calor los levanta y los conserva. Por eso comúnmente ni se levantan nieblas de noche, ni al mediodía sino a la mañana, cuando va entrando más el sol. A este tono hay otros mil ejemplos de cosas naturales, que se ven proceder muchas veces de causas contrarias, por donde no debemos maravillarnos, que el sol con su mucha vecindad levante lluvias, y con su mucho apartamiento también las mueva, y que siendo su presencia moderada, ni muy lejos, ni muy cerca no las consienta. Pero queda todavía gana de inquirir, por qué razón dentro de la tórrida causa lluvias a la mucha vecindad del sol, y fuera de la tórrida las causa su mucho apartamiento. A cuanto yo alcanzo, la razón es, porque fuera de los trópicos en el invierno no tiene tanta fuerza el calor del sol, que baste a consumir los vapores, que se levantan de la tierra y mar, y así estos vapores se juntan en la región fría del aire en gran copia, y con el mismo frío se aprietan y espesan, y con esto, como exprimidos o apretados, se vuelven en agua. Porque aquel tiempo de invierno el sol está lejos, y los días son cortos, y las noches largas, lo cual todo hace para que el calor tenga poca fuerza. Mas cuando se va llegando el sol a los que están fuera de los trópicos, que es en tiempo de verano, es ya la fuerza del sol tal, que juntamente levanta vapores, y consume, y gasta, y resuelve los mismos vapores que levanta. Para la fuerza del calor ayuda a ser el sol más cercano, y los días más largos más dentro de los trópicos en la región tórrida. El apartamiento del sol es igual a la mayor presencia de otras regiones fuera de ellos, y así por la misma razón no llueve cuando el sol está más remoto en la tórrida, como no llueve cuando está más cercano a las regiones de fuera de ella, porque está en igual distancia, y así causa el mismo efecto de serenidad. Mas cuando en la tórrida llega el sol a la suma fuerza, y hiere derecho las cabezas, no hay serenidad ni sequedad, como parecía que había de haber, sino grandes y repentinas lluvias, porque con la fuerza excesiva de su calor atrae y levanta cuasi súbito grandísima copia de vapores de la tierra y mar océano, y siendo tanta la copia de vapores, no los disipando, ni derramando el viento, con facilidad se derriten, y causan lluvias mal sazonadas. Porque la vehemencia excesiva del calor puede levantar de presto tantos vapores, y no puede tan de presto consumirlos y resolverlos, y así levantados, y amontonados con su muchedumbre se derriten, y vuelven en agua, lo cual todo se entiende muy bien con un ejemplo manual. Cuando se pone a asar un pedazo de puerco, o de carnero, o de ternera, si es mucho el fuego, y está muy cerca, vemos que se derrite la grosura, y corre, y gotea en el suelo, y es la causa, que la gran fuerza del fuego atrae, y levanta aquel humor y vaos de la carne, y porque es mucha copia no puede resolverla, y así destila y cae. Más cuando el fuego es moderado, y lo que se asa está en proporcionada distancia, vemos que se asa la carne, y no corre, ni destila, porque el calor va con moderación sacando la humedad, y con la misma la va consumiendo y resolviendo. Por eso los que usan arte de cocina, mandan que el fuego sea moderado, y lo que se asa no esté muy lejos, ni demasiado de cerca, porque no se derrita. Otro ejemplo es en las candelas de cera, o de sebo, que si es mucho el pábilo derrite el sebo, o la cera, porque no puede gastar lo que levanta de humor. Mas si es la llama proporcionada, no se derrite, ni cae la cera, porque la llama va gastando lo que va levantando esta, pues a mi parecer, es la causa,
porque en la equinoccial y tórrida la mucha fuerza del calor cause las lluvias que en otras regiones suele causar la flaqueza del calor. Capítulo 8. ¿En qué manera se haya de entender lo que se dice de la tórrida zona, siendo así que en las causas naturales y físicas no se ha de pedir regla infalible y matemática, sino que lo ordinario y muy común eso es lo que hace regla? Conviene entender, que en ese propio estilo se ha de tomar lo que vamos diciendo, que en la tórrida hay más humedad que en otras regiones, y que en ella llueve cuando el sol anda más cercano, pues esto es así según lo más común y ordinario, y no por eso negamos las excepciones que la naturaleza quiso dar a la regla dicha, haciendo algunas partes de la tórrida sumamente secas, como de la Etiopía refieren, y de gran parte del Perú lo hemos visto, donde toda la costa y tierra que llaman llanos, carece de lluvias, y aún de aguas de pie, excepto algunos valles que gozan de las aguas que traen los ríos que bajan de las sierras. Todo lo demás son arenales y tierra estéril, donde apenas se hallarán fuentes, y pozos, si algunos hay, son hondísimos. Que sea la causa, que en estos llanos nunca llueve, que es cosa que muchos preguntan, decir sea en su lugar queriendo Dios. Solo se pretende ahora mostrar que de las reglas naturales hay diversas excepciones, y así, por ventura, en alguna parte de la tórrida acaecerá, que no llueva estando el sol más cercano, sino más distante, aunque hasta ahora yo no lo he visto, ni sabido, mas si la hay, habráse de atribuir a especial cualidad de la tierra, siendo cosa perpetua, mas si unas veces es así, y otras de otra manera, hace de entender, que en las cosas naturales suceden diversos impedimentos, con que unas a otras se embarazan. Pongamos ejemplo, podrá ser que el sol cause lluvias, y el viento las estorbe, o que las haga más copiosas de lo que suelen. Tienen los vientos sus propiedades y diversos principios, con que obran diferentes efectos, y muchas veces contrarios a lo que la razón y curso de tiempo piden, y pues en todas partes suceden grandes variedades al año, por la diversidad de aspectos de los planetas, y diferencias de posturas, no será mucho que también acaezca algo de eso en la tórrida, diferente de lo que hemos platicado de ella, mas en efecto, lo que hemos concluido es verdad cierta y experimentada, que en la región de en medio, que llamamos tórrida, no hay la sequedad que pensaron los viejos, sino mucha humedad, y que las lluvias en ella son cuando el sol anda más cerca. Capítulo X. Que la tórrida no es en exceso caliente, sino moderadamente caliente. Hasta aquí se ha dicho de la humedad de la tórrida zona. Ahora es bien decir de las otras dos cualidades, que son calor y frío. Al principio de este tratado dijimos, como los antiguos entendieron que la tórrida era seca y caliente, y lo uno y lo otro en mucho exceso. Pero la verdad es, que no es así, sino que es húmeda y cálida, y su calor, por la mayor parte, no es excesivo, sino templado, cosa que se tuviera por increíble, si no la hubiéramos experimentado. Diré lo que me pasó a mí cuando fui a las Indias. Como había leído lo que los filósofos y poetas encarecen de la tórrida zona, estaba persuadido, que cuando llegase a la equinoccial no había de poder sufrir el calor terrible. Fue tan al revés, que al mismo tiempo que la pasé sentí tal frío, que algunas veces me salía al sol, por abrigarme, y era en tiempo que andaba el sol sobre las cabezas derechamente, que es en el signo de Aries por marzo. Aquí yo confieso que me reí, e hice donaire de los meteoros de Aristóteles, y de su filosofía, viendo que en el lugar y en el tiempo que, conforme a sus reglas, había de arder todo, y ser un fuego, yo y todos mis compañeros teníamos frío, porque en efecto es así, que no hay en el mundo región más templada, ni más apacible, que debajo de la equinoccial, pero hay en ella gran diversidad, y no es en todas partes de un tenor. En partes es la tórrida zona muy templada, como en Quito, y los llanos del Perú, en partes es muy fría, como en Potosí, y en partes es muy caliente, como en Etiopía, y en el Brasil, y en los Malucos. Y siendo esta diversidad cierta y notoria, forzoso hemos de inquirir otra causa de frío y calor, sin los rayos del sol, pues acaece en un mismo tiempo del año, lugares que tienen la misma altura y distancia de polos y equinoccial, sentir tanta diversidad, que unos se abrazan de calor, y otros no se pueden valer de frío. Otros se hallan templados con un moderado calor. Platón 114 ponía su tan celebrada isla Atlántida en parte de la tórrida, pues dice, QN en cierto tiempo del año tenía al sol encima de sí, con todo eso dice de ella que era templada, abundante y rica. Plinio 115 pone a la Taprobana o Sumatra, que ahora llaman, debajo de la equinoccial, como en efecto lo está, la cual no solo dice,
que es rica y próspera, sino también muy poblada de gente y de animales, de lo cual se puede entender, que aunque los antiguos tuvieron por intolerable el calor de la tórrida, pero pudieron advertir, que no era tan inhabitable, como la hacían el excelentísimo astrólogo y cosmógrafo Ptolomeo, y el insigne filósofo y médico Avicena atinaron harto mejor, pues ambos sintieron, que debajo de la equinoccial había muy apacible habitación. Capítulo X. Que el calor de la tórrida se templa con la muchedumbre de lluvias, y con la brevedad de los días. Era así verdad, como estos dijeron, después que se halló el nuevo mundo, quedó averiguado, y sin duda más es muy natural, cuando por experiencia se averigua alguna cosa que era fuera de nuestra opinión, querer luego inquirir, y saber la causa del tal secreto. Así deseamos entender por qué la región que tiene al sol más cercano, y sobre sí, no solo es más templada, pero en muchas partes es fría. Mirándolo ahora en común, dos causas son generales para ser templada aquesta región. La una es la que está arriba declarada, de ser región más húmeda y sujeta a lluvias, y no hay duda, sino que la lluvia refresca porque el elemento del agua es de su naturaleza frío, y aunque el agua por la fuerza del fuego se calienta, pero no deja de templar el ardor, que se causará de los rayos del sol puro. Pruébase bien esto por lo que refieren de la Arabia interior, que está abrasadísima del sol, porque no tiene lluvias que templen la furia del sol. Las nubes hacen estorbo a los rayos del sol, para que no hieran tanto, y las lluvias que de ellas proceden, también refrescan el aire y la tierra, y la humedecen, por más caliente que parezca el agua que llueve, en fin, se bebe, y apaga la sed y el ardor, como lo han probado los nuestros, habiendo penuria de agua para beber, de suerte, que así la razón, como la experiencia nos muestran, que la lluvia de suyo mitiga el calor, y pues hemos ya asentado, que la tórrida es muy lluviosa, queda probado, que en ella misma hay causa para templarse su calor. A esto añadiré otra causa, que el entenderla bien importa, no solo para la cuestión presente, sino para otras muchas, y por decirlo en pocas palabras, la equinoccial, con tener soles más encendidos, tiene los empero más cortos, y así siendo el espacio del calor del día más breve y menor, no enciende ni abrasa tanto, mas conviene que esto se declare, y entienda más. Enseñan los maestros de esfera, y con mucha verdad, que cuanto es más oblicua, y atravesada la subida del zodiaco en nuestro hemisferio, tanto los días y noches son más desiguales, y al contrario, donde es la esfera recta, y los signos suben derechos, allí los tiempos de noche y día son iguales entre sí. Es también cosa llana, que toda región que está entre los dos trópicos, tiene menos desigualdad de días y noches, que fuera de ellos, y cuanto más se acerca a la línea, tanto es menor la dicha desigualdad. Esto por vista de ojos lo hemos probado en estas partes los de Quito, porque caen debajo de la línea. En todo el año no tienen día mayor ni menor, ni noche tampoco, todo es parejo. Los de Lima, porque distan de la línea casi 12 grados, echan de ver alguna diferencia de noches y días, pero muy poca, porque en diciembre y enero crecerá el día como una hora aún no entera. Los de Potosí mucho más tienen de diferencia en invierno y verano, porque están cuasi debajo del trópico. Los que están ya del todo fuera de los trópicos notan más la brevedad de los días de invierno, y prolijidad de los de verano, y tanto más cuanto más se desvían de la línea, y se llegan al polo, y así Germania y Anglia tienen en verano más largos días que Italia y España. Siendo esto así, como la esfera lo enseña, y la experiencia clara lo muestra, hace de juntar otra proposición también verdadera, que para todos los efectos naturales es de gran consideración, la perseverancia en obrar de su causa eficiente. Esto supuesto, si me preguntan, ¿por qué la equinoccial no tiene tan recios calores como otras regiones por estío, verbigracia, Andalucía por julio y agosto? Finalmente responderé, que la razón es, porque los días de verano son más largos en Andalucía, y las noches son más cortas, y el día, como es caliente, enciende. La noche es húmeda y fría, y refresca, y por eso el Perú no siente tanto calor, porque los días de verano no son tan largos, ni las noches tan cortas, y el calor del día se templa mucho con el frescor de la noche, donde los días son de 15 o 16 horas, con razón hará más calor, que donde son de 12 o 13 horas, y quedan otras tantas de la noche para refrigerar. Y así, aunque la tórrida excede en la vecindad del sol, exceden es otras regiones en la prolijidad del sol, y es según razón, que caliente más un fuego, aunque sea algo menor, si persevera mucho, que no otro mayor, si dura menos,
mayormente interpolándose con frescor puestas, pues, en una balanza estas dos propiedades de la tórrida, de ser más lluviosa al tiempo del mayor calor, y de tener los días más cortos, quizá parecerá que igualan a otras dos contrarias, que son, tener el sol más cercano, y más derecho, a lo menos que no les reconocerán mucha ventaja. Capítulo sí que fuera de las dichas hay otras causas de ser la tórrida templada, y especialmente la vecindad del mar océano, más siendo universales y comunes las dos propiedades que he dicho, a toda la región tórrida, y con todo eso, habiendo partes en ella que son muy cálidas, y otras también muy frías, y finalmente, no siendo uno el temple de la tórrida y equinoccial, sino que un mismo clima aquí es cálido, allí frío, acullá templado, y esto en un mismo tiempo, por fuerza hemos de buscar otras causas, de dónde procede esta tan gran diversidad que se halla en la tórrida, pensando, pues, en esto con cuidado, hallo tres causas ciertas y claras, y otra cuarta oculta. Causas claras y ciertas digo, la primera, el océano; la segunda, la postura y sitio de la tierra; la tercera, la propiedad y naturaleza de diversos vientos. Fuera de estas tres, que las tengo por manifiestas, sospecho que hay otra cuarta oculta, que es propiedad de la misma tierra que se habita, y particular eficacia e influencia de su cielo. Que no basten las causas generales que arriba se han tratado, será muy notorio a quien considerare lo que pasa en diversos cabos de la equinoccial Manomotapa, y gran parte del reino del Preste Juan están en la línea o muy cerca, y pasan terribles calores, y la gente que allí nace es toda negra, y no solo allí, que es tierra firme, desnuda de mar, sino también en islas cercadas de mar acaece lo propio. La isla de Santo Tomé está en la línea, las islas de Cabo Verde están cerca, y tienen calores furiosos, y toda la gente también es negra. Debajo de la misma línea, o muy cerca, cae parte del Perú, y parte del Nuevo Reino de Granada, y son tierras muy templadas, y que cuasi declinan más a frío que a calor, y la gente que crían, es blanca. La tierra del Brasil está en la misma distancia de la línea, que el Perú y el Brasil, y toda aquella costa es en extremo tierra cálida, con estar sobre la mar del norte. Esta otra costa del Perú, que cae a la mar del sur, es muy templada. Digo, pues, que quien mirare estas diferencias, y quisiere dar razón de ellas, no podrá contentarse con las generales que se han traído, para declarar cómo puede ser la tórrida tierra templada. Entre las causas especiales puse la primera, la mar, porque sin duda su vecindad ayuda a templar, y refrigerar el calor, porque aunque es salobre su agua, en fin es agua, y el agua de suyo fría, y esto es sin duda. Con esto se junta, que la profundidad inmensa del mar océano no da lugar a que el agua se caliente con el fervor del sol, de la manera que se calientan las aguas de ríos. Finalmente, como el salitre, con ser de naturaleza de sal, sirve para enfriar el agua, así también vemos por experiencia que el agua de la mar refresca, y así en algunos puertos, como en el del Callao, hemos visto poner a enfriar el agua o vino para beber, en frascos o cántaros metidos en la mar. De todo lo cual se infiere, que el océano tiene sin duda propiedad de templar y refrescar el calor demasiado, por eso se siente más calor en tierra que en mar. Ceteris paribus. Y comúnmente las tierras que gozan marina, son más frescas que las apartadas de ella, ceteris paribus, como está dicho. Así que siendo la mayor parte del nuevo orbe muy cercana al mar océano, aunque esté debajo de la tórrida, con razón diremos que de la mar recibe gran beneficio para templar su calor. Capítulo sí que las tierras más altas son más frías, y que sea la razón de esto. Pero discurriendo más, hallaremos, que en la tierra, aunque esté en igual distancia de la mar, y en unos mismos grados, con todo eso no es igual el calor, sino en una mucho, y en otra poco. Que sea la causa de esto, no hay duda, sino que el estar más honda, o estar más levantada, hace que sea la una caliente, y la otra fría. Cosa clara es, que las cumbres de los montes son más frías, que las honduras de los valles. Y esto no es solo por haber mayor repercusión de los rayos del sol en los lugares bajos y cóncavos, aunque esto es mucha causa, sino que hay otra también, y es, que la región del aire, que dista más de la tierra, y está más alta, de cierto es más fría. Hacen prueba suficiente de esto las llanadas del Collao en el Perú, y las de Popayán, y las de Nueva España, que sin duda toda aquella es tierra alta, y por eso fría, aunque está cercada de cerros,
y muy expuesta a los rayos del sol. Pues si preguntamos ahora, ¿por qué los llanos de la costa en el Perú y en Nueva España es tierra caliente, y los llanos de las sierras del mismo Perú y Nueva España es tierra fría? Por cierto que no veo que otra razón pueda darse, sino porque los unos llanos son de tierra baja, y los otros de tierra alta. El ser la región media del aire más fría que la inferior, persuádelo la experiencia, porque cuanto los montes se acercan más a ella, tanto más participan de nieve y hielo, y frío perpetuo. Persuádelo también la razón, porque si hay esfera de fuego, como Aristóteles y los más filósofos ponen por antiparistasis, ha de ser más fría la región media del aire, huyendo a ella el frío, como en los pozos hondos vemos en tiempo de verano. Por eso los filósofos afirman, que las dos regiones extremas del aire, suprema e ínfima, son más cálidas, y la media más fría. Y si esto es así verdad, como realmente lo muestra la experiencia, tenemos otra ayuda muy principal para ser templada la tórrida, y es ser por la mayor parte tierra muy alta la de las Indias, y llena de muchas cumbres de montes, que con su vecindad refrescan las comarcas donde caen. Vence en las cumbres que digo, perpetua nieve y escarcha, y las aguas hechas un hielo, y aún heladas a veces del todo, y es de suerte el frío que allí hace, que quema la hierba, y los hombres y caballos, cuando caminan por allí, se entorpecen de puro frío. Esto, como ya he dicho, acaece en medio de la tórrida, y acaece más ordinariamente cuando el sol anda por su cenit. Así que ser los lugares de sierra más fríos que los de los valles y llanos, es cosa muy notoria, y la causa también lo es harto, que es participar los montes y lugares altos más de la región media del aire, que es frigidísima. Y la causa de ser más fría la región media del aire, también está ya dicha, que es lanzar y echar de sí todo el frío la región del aire, que está vecina a la ígnea exhalación, que según Aristóteles, está sobre la esfera del aire, y así todo el frío se recoge a la región media del aire, por la fuerza del antiparistasis, que llaman los filósofos. Tras esto, si me preguntare alguno, si el aire es cálido y húmedo, ¿cómo siente Aristóteles 116? Y comúnmente dicen, ¿de dónde procede aquel frío que se recoge a la media región del aire? Pues de la esfera del fuego no puede proceder, y si procede del agua y tierra, conforme a razón más fría, había de ser la región ínfima, que no la de en medio. Cierto que si he de responder verdad, confesaré, que esta objeción y argumento me hace tanta dificultad, que cuasi estoy por seguir la opinión de los que reprueban las cualidades símbolas y disímbolas, que pone Aristóteles en los elementos, y dicen que son imaginación, y así afirman, que el aire es de su naturaleza frío, y para esto cierto traen muchas y grandes pruebas, y dejando otras aparte, una es muy notoria, que en medio de caniculares solemos con un abanico hacernos aire, y hallamos que nos refresca, de suerte, que afirman estos autores, que el calor no es propiedad de elemento alguno, sino de solo el fuego, el cual está esparcido y metido en todas las cosas, según que el Magno Dionisio enseña 117. Pero ahora sea así, ahora de otra manera, porque no me determino a contradecir a Aristóteles, sino es en cosa muy cierta, al fin todos convienen en que la región media del aire es mucho más fría que la inferior cercana a la tierra, como también la experiencia lo muestra, pues allí se hacen las nieves y el granizo, y la escarcha, y los demás indicios de extremo frío. Pues habiendo de una parte mar, de otras sierras altísimas, por bastantes causas se deben estas tener, para refrescar y templar el calor de la media región, que llaman tórrida. Capítulo sí. Y que la principal causa de ser la tórrida templada son los vientos frescos más la templanza de esta región, principalmente, y sobre todo se debe a la propiedad del viento que en ella corre, que es muy fresco y apacible. Fue providencia del gran Dios, criador de todo, que en la región donde el sol se pasea siempre, y con su fuego parece lo había de asolar todo, allí los vientos más ciertos y ordinarios fuesen a maravilla frescos, para que con su frescor se templase el ardor del sol. No parece que iban muy fuera de camino los que dijeron, que el paraíso terrestre estaba debajo de la equinoccial, si no les engañara su razón, que para ser aquella región muy templada, les parecía bastar el ser allí los días y las noches iguales, a cuya opinión otros contradijeron, y el famoso poeta 118 entre ellos diciendo, y aquella parte está siempre de un sol bravo encendida, sin que fuego jamás de ella se aparte, y no es la frialdad de la noche tanta, que baste por sí sola a moderar, y corregir tan bravos ardores del sol. Así que por beneficio del aire fresco y apacible recibe la tórrida tal templanza,
que siendo para los antiguos más que horno de fuego, sea para los que ahora la habitan más que primavera deleitosa y que este negocio consista principalmente en la cualidad del viento. Pruébase con indicios y razones claras. Vemos en un mismo clima unas tierras y pueblos más calientes que otros, solo por participar menos del viento que refresca, y así otras tierras donde no corre viento, o es muy terrestre, y, abrasado como un bochorno, son tanto fatigadas del calor, que estar en ellas es estar en horno encendido. Tales pueblos y tierras hay no pocas en el Brasil, en Etiopía, en el Paraguay, como todos saben, y lo que es más de advertir, no solo en las tierras, sino en los mismos mares se ven estas diferencias clarísimamente. Hay mares que sienten mucho calor,